Esta es la predicación correspondiente al domingo 9 de octubre de 2022 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana el pasaje de referencia es Éxodo, el libro del Éxodo, capítulo 19, los 6 primeros versículos del 1 al 6 y el capítulo 20, versículos del 1 al 17. En esta mañana el leccionario narrativo nos trae este pasaje sobre los 10 mandamientos. Y es tanto lo que se ha escrito sobre los 10 mandamientos, pues que es imposible hacer un resumen de ello. Pero sí que podemos decir que los 10 mandamientos, contra la idea más popular que podamos tener, no son 10 directrices éticas o morales aisladas, dadas por Dios a su pueblo. No simplemente aquí tenéis estas 10 leyes, 10 leyes, no 10 normas o 10 mandamientos que tenéis que cumplir y ya está. Como si eso esto pudiera aislarse de todo lo demás. En realidad, los 10 mandamientos forman parte de esa categoría que está entre lo jurídico y lo teológico, que para nosotros, nuestra cultura, es complicado entender, ¿no? Que la realidad sea unitaria. Para nosotros lo legal es una cosa, lo teológico es otro, la política es otro, la religión es otro, pero no es este el mundo de la Biblia, en el mundo antiguo. Entonces tenemos aquí una categoría jurídico-teológico a la que normalmente llamamos resumidamente, y la propia escritura también lo hace, ley o ley de Moisés o ley mosaica. Por lo tanto, los 10 mandamientos no deben verse de manera aislada, sino respecto al conjunto de la ley. Pero es que incluso dentro digamos, de la comprensión de la Biblia hebrea, ley no solamente es la parte de las jurídica, diríamos, la parte de las normas, de los estatutos legales, sino que los 5 primeros libros de la Biblia es conocida como la Torá, la ley. Por lo tanto, aquí vemos como el concepto de ley es un concepto bastante amplio. Pero la cosa se complica un poco más cuando la ley está bajo cuestión o bajo afirmación, dependiendo de cómo se interprete y de qué parte del Nuevo Testamento estamos hablando. Y sobre todo cuando de la mano del apóstol Pablo se redefine su vigencia por medio de la fe y de la gracia. Y esa posición ley-gracia o ley-fe se hace más acuciante a partir del protestantismo bajo la doctrina de la justificación por la sola fe. Con lo cual, acercarnos a la ley, a los 10 mandamientos, implica hacerlo desde un sinfín de capas de significado y de interpretaciones construidas desde hace siglos. Así que la pregunta es clara: ¿cómo podemos leer los 10 mandamientos hoy? ¿Cómo nos acercamos a ellos, ¿no? La respuesta que muchos evangélicos darían es porque nos ofrece, pues, una serie de mandamientos que debemos obedecer, o dicho de otra manera, porque son patrones éticos que nos ayudan a orientarnos en nuestra vida diaria. Muchos evangélicos toman la Biblia de esta manera, pues es un- un dilucidar una serie de proposiciones de verdad que Dios ha revelado, y entre ellas, pues, nos ayudan a no solamente conocer quién es Dios, lo necesario para la salvación, sino también para guiar nuestra vida diaria. Y esto no carece de valor. O sea, aquellos que piensan guiar su vida evitando la idolatría, no tomando el nombre de Dios en vano, descansando en el día de reposo, honrando a los padres, no cometiendo adulterio, no robando, no mintiendo y no deseando lo que otros tienen, pues obviamente ese no es un camino equivocado, sino todo lo contrario.
Sin embargo, el problema de esto es que pasamos por alto o ignoramos o acomodamos el contexto social y cultural en el que esos mandamientos están dados. Porque ya no observamos el sábado como día de reposo, sino el domingo. Y esto se debe a una historia. La mujer ya no forma parte de las propiedades del hombre, como sí aparecen en estos 10 mandamientos. Ni el adulterio se ve como una infracción contra la propiedad de otro hombre, que es lo que subyace también a estos 10 mandamientos. La idolatría moderna ya no es la del politeísmo ni la del enoteísmo, sino algo eh, igualmente de abstracto, pero menos concreto, o todo lo contrario, más concreto y, y- y- y más abstractos como es el poder, el dinero o el sexo como los grandes ídolos de nuestra sociedad contemporánea. ¿Qué quiero decir con esto? Que a menudo pasamos por alto que hay una distancia cultural, histórica, social, entre el mundo de la Biblia y nosotros, en este caso entre los 10 mandamientos y nosotros. Y simplemente igualamos, desde nuestro propio contexto cultural, igualamos el contexto cultural de la Biblia, como si se entendiera o hablara en las mismas coordenadas que nosotros. Entonces, claro, podemos hacer de los 10 mandamientos unas normas éticas, un conjunto de normas éticas, siempre y cuando ignoremos este contexto cultural en el que están dados y lo asimilemos al nuestro. Porque cuando leemos los 10 mandamientos bajo un letrero que dice ética o moral, en parte acertamos, porque de eso hay algo en los 10 mandamientos, pero en parte nos equivocamos, porque el reducir esto a ética o a moral es una aproximación ya moderna en sí misma, porque los leemos desde el contexto social y cultural que es el nuestro, pero que es completamente distinto al original. Y aquí nos volvemos a preguntar, entonces, ¿cómo podemos leer los 10 mandamientos hoy? ¿Cómo nos acercamos a ello? En mi opinión, debemos devolvernos al mundo de significado al que pertenecen, y para ello debemos leerlo dentro de la narrativa a la que también pertenece. Una narrativa que, claro, comienza allí en Génesis 12 y ahora pues la continuidad inmediata es en Éxodo 19, versículos 1 al 3. Aquí nos encontramos en el monte Sinaí, el pueblo de Israel ha salido de Egipto, en el que estaba esclavo por acción de Dios, sale de Egipto, como digo, y se encamina a la tierra prometida. En ese peregrinaje por el desierto, llegan al monte Sinaí. Y ahí va a recibir la ley por medio de Moisés. Eh, Esto es importante porque en esta temporada que estamos iniciando ahora vamos a leer el Evangelio de Mateo. Y todo el Evangelio de Mateo está estructurado precisamente eh, cuando Mateo asocia, o el hecho de Mateo estructura su Evangelio asociando la figura de Jesús con la de un nuevo Moisés. Eso tiene su porqué, ya lo veremos en su momento. Igual que Moisés, que sube y baja del monte para recibir la ley, Jesús sube y baja también de un monte, no para traer ya los 10 mandamientos, sino para predicar el sermón del monte, no para eh, eh, mm, esa transfiguración de Moisés que ve a Dios cara a cara, sino para traernos eh, mm, una nueva realidad. Es la presencia de Dios en sí mismo, ¿no? Igual que hay un éxodo en el Antiguo Testamento, en esta parte del Antiguo Testamento, también los evangelios igualan
el ministerio, la vida de Jesús y la muerte y la resurrección con un nuevo éxodo. Todo eso ya lo iremos viendo más adelante. Pero para que tengamos en cuenta esas asociaciones importantes y para que, como siempre intentamos hacer, la Biblia la respetemos en su propia estructura y podamos entender las cosas en su conjunto, que es un elemento fundamental para entender las cosas correctamente. Lo que tenemos a continuación, después de estos versículos 3 que nos dicen, nos contextualizan brevemente, ¿no? ¿Dónde estamos? Estamos a los pies del monte Sinaí, donde se va a dar la ley. Lo que tenemos a continuación es el documento de pacto entre Dios y su pueblo. Ya hemos explicado muchas veces que la relación de Dios con su pueblo se explica en la Biblia por medio de un lenguaje jurídico, que es el de pacto. Había pactos de vasallaje entre reinos, entre reyes y pueblos o reinos vasallos, para establecer esa relación de los vencedores y los vencidos. Pues bien, ese lenguaje jurídico es el que va a permitir explicar cómo es la relación de Dios con su pueblo, en términos de pacto. Ese pacto, ese documento que tenemos en estos versículos que vienen a continuación, del 4 al 6, tienen un antecedente, exponen el antecedente que lleva a firmar el pacto. En este caso no es la victoria de un rey sobre otro reino, otro pueblo, otro grupo, ¿no? Social, sino que es, lo vamos a ver, la victoria de Dios sobre los poderes que han estado esclavizando a Israel en Egipto. Incluye las condiciones del cumplimiento para Israel, incluye el compromiso que quiere Dios a cumplir el pacto. Es decir, se establecen, digamos, las condiciones por las que mantiene vigencia ese pacto. El antecedente, como hemos dicho, es la salida de Egipto. Es el versículo 4 de este capítulo 19 del libro de Éxodo, en que Dios es el que ha sacado al pueblo de Egipto y de su esclavitud. Es el pueblo constituido como tal por medio de la acción salvadora de Dios. Dios es agente de liberación y de salvación, de manera que, como dice el versículo 4, os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Es muy interesante, muy sugerente este versículo, porque el éxodo es la salida de Egipto para traer al pueblo de Israel hacia Dios, hacia la comunión con Dios. Y esto ahora lo vamos a ver, ¿vale? De ahí que después el exilio, más adelante, se convierte precisamente en el movimiento contrario, en el de salida de Dios. El exilio, siempre el exilio de Dios, la salida de Dios, el abandono de Dios y por tanto, la desaparición, como veremos, de la presencia de Dios con su pueblo. Pero de momento tenemos este movimiento de éxodo, de salida de la esclavitud para traer al pueblo, a su pueblo hacia sí mismo, hacia Dios mismo. Si se puede firmar un pacto entre Dios e Israel, es porque Dios ha liberado a Israel, ¿vale? Por lo tanto, fijaos que los pactos antiguos se firmaban en virtud de una victoria que se había ganado por medio de la guerra, mientras que ahora el pacto entre Dios e Israel es un pacto firmado en términos de gracia, de misericordia de Dios. Dios vence no a Israel, sino a los poderes que tiene esclavizado a Israel, y por lo tanto es constituido este pacto en términos de gracia, de amor, de misericordia.
Siempre recordamos que la gracia, el amor y la misericordia están presentes en toda la Biblia, definen a Dios, también el Dios del Antiguo Testamento, que no es un Dios distinto al Nuevo Testamento como tantas veces se ha malinterpretado. Y que aquello que define a Dios sigue siendo el amor y la misericordia y la gracia. Israel, por tanto, no se ha procurado la libertad a sí mismo, sino que Dios se convierte en garante de la salvación y de la preservación de su pueblo. Por tanto, como la parte liberadora, es capaz de establecer las condiciones sobre las que el pacto alcanza y mantiene su vigencia, pero que si son transgredidas, como todo pacto, quedaría anulado. Esas condiciones del pacto para ambas partes, Dios e Israel, quedan fijadas por un lado en lo que debe hacer el pueblo de Israel y lo que debe hacer Dios. ¿Vale? El pueblo debe, versículo 5, escuchar y obedecer la voz de Dios, lo que Dios diga. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto. Esto es lo que debe hacer Israel. Israel debe guardar el pacto escuchando la voz de Dios, escuchando la palabra de Dios, escuchando lo que Dios dice. ¿Y qué debe hacer Dios? Preservar el pueblo de Israel como dice el versículo 5, es su especial tesoro o su pueblo predilecto entre todos los pueblos, convirtiendo a Israel en un reino de sacerdotes y un pueblo santo. En este punto tenemos que siempre recordar qué es lo que alimenta todo esto. Esto no es la construcción de un nacionalismo o de un grupo, o las ansias de un grupo étnico sobre el resto de pueblos del mundo, ni un exclusivismo de Israel sobre el resto, ni nada sobre esto. Lo que estamos leyendo siempre es parte del mismo plan, de la misma historia de salvación. Es decir, Dios está respondiendo a la presencia del mal, del pecado y de la muerte en su creación. Y que Génesis del 3 al 11, Génesis 1 y 2 tiene que ver con la creación, pero Génesis del 3 al 11 nos presentan cuáles son los males del mundo, cuál es el problema frente al que Dios está actuando. Presencia del pecado, del mal y de la muerte. Y a partir de Génesis 12 aparece con Abraham, se nos narra con Abraham cuál es la respuesta de Dios. Pues la respuesta de Dios pasa por la creación de un pueblo que responde a las promesas hechas a Abraham. De manera que el pueblo de Dios forma parte esencial del plan de salvación o de la historia de salvación de Dios. Ya hemos visto cómo que las dos partes que están comprometidas por las cláusulas del pacto, cada uno tiene que cumplir su parte del pacto. Israel tiene que obedecer a Dios y Dios tiene que preservar a su pueblo como su pueblo predilecto. Pero Dios solo está obligado por el pacto si Israel cumple su parte. El hecho de que la preservación del pueblo de Dios tiene que ver con el cumplimiento de las promesas de Dios. No es un fin en sí mismo. ¿Vale? Ahora bien, tenemos ese condicional sí del versículo 5 que introduce la condición necesaria que obligaría a Dios, ¿no? Es decir, si Israel escucha la voz de Dios y guarda el pacto, entonces Dios está obligado a cumplir su parte, que es preservar a su pueblo como su especial tesoro. La pregunta entonces, ¿cuáles son las condiciones concretas del pacto que obligan a Israel? ¿Cuáles son las cláusulas que Israel tiene que cumplir para que el pacto siga vigente? La respuesta es clara, en particular los 10 mandamientos y por extensión la ley dada por Dios a Moisés en el monte Sinai. ¿Qué quiere decir esto? Que los 10 mandamientos, como decía yo antes, no son solamente o no son
reductivamente unas normas morales, sino que son las condiciones a cumplir, las condiciones básicas a cumplir, como el resumen de la ley, diríamos, las condiciones básicas a cumplir para que sea vigente el pacto entre Dios y su pueblo. Esa vigencia del pacto es la que da cumplimiento a las promesas. Una de las problemáticas que vamos a encontrar a lo largo de todo el Antiguo Testamento es que el pueblo de Israel se va a mostrar infiel al pacto porque no va a cumplir esa ley, porque no va a cumplir esos 10 mandamientos, porque los va a infringir. Y entonces la pregunta que va a plantearse más adelante, bueno, ¿y Dios va, a pesar de eso, a seguir siendo fiel al pacto? Ya sabemos, la respuesta es sí. Por lo tanto, Dios va a ser fiel al pacto incluso cuando Israel se muestra infiel, cuando Israel no cumple la ley. De ahí que la gracia de Dios, la misericordia de Dios siempre esté por encima incluso a cualquier estipulación legal. Y esto es algo muy importante a tener en cuenta, porque no hay una separación ley y gracia entre Antiguo y Nuevo Testamento. No hay una oposición, como tantas veces se ha dicho, entre gracia y ley. La gracia de Dios está siempre por encima de lo que la ley, acorde a la estipulación del pacto, requería. Y eso es algo muy importante a no olvidar nunca. Vemos como al principio de los 10 mandamientos, ya en el capítulo 20, versículo 1, se vuelve a invocar las condiciones de derecho que legitiman a Dios como el Dios salvador de Israel de la esclavitud de Egipto. Es decir, estamos relacionando, es como si el capítulo 20 volviera a retomar lo que está dicho en Éxodo 19, 1 al 6. Es decir, no tenemos aquí, como digo, unas prescripciones morales, tenemos que un pacto. Y la razón de ese pacto es que Dios es el Dios que ha sacado a Israel de Egipto, ¿no? Por tanto, Israel, según las cláusulas del pacto, se compromete a cumplir los 10 mandamientos y toda la ley para que el pacto mantenga su vigencia, mientras que Dios se compromete a perseverar y a sostener a su pueblo. Esto se va a poner en cuestión con el exilio. Pero bueno, ya esto lo volveremos, lo trataremos más adelante. Pero muchas veces voy hacia atrás y hacia adelante para que veamos el cuadro completo, para que todo tiene sentido en su conjunto, pero que si lo troceamos, carece de sentido. Y esto creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, como digo, para poder comprender todo lo que aquí se nos dice, no se nos puede pasar por alto lo que hay entre Éxodo versículo 6, capítulo 19, versículo 6, y Éxodo 20, versículo 1, que es Éxodo 7 al 25 del capítulo 19. Y hay que se nos cuenta cómo el pueblo se compromete a cumplir el pacto, versículo 8, y en segundo lugar, nos va a hablar de la venida, de la presencia de Dios en medio de su pueblo, estando allí en el Sinaí, y cuál debe ser el comportamiento del pueblo, ¿no? ¿Y por qué eso es lo importante? ¿Y por qué tantas veces se nos habla en la Biblia de la presencia de Dios o de la ausencia de Dios con su pueblo o en su creación? Porque en términos bíblicos, algo que nosotros hemos perdido en gran medida en nuestro mundo moderno es que la presencia de Dios es siempre salvadora. La presencia de Dios no es solamente un aquí estoy, sino allí y cuando Dios se hace presente, no solamente el pueblo de Israel se convierte en pueblo de Dios, sino que Dios habita entre su pueblo y entonces su bendición tiene lugar y sus promesas se cumplen. ¿Qué es lo que promete Dios a Abraham? Que su familia
será vehículo de bendición para todas las naciones. Que Dios se haga presente en medio de su pueblo significa que la bendición y la salvación de Dios están llegando a su creación. Y aquí hay una relación directa en la Biblia entre la presencia de Dios, el cumplimiento de sus promesas y la obediencia a la ley. Y es lo que tenemos constantemente a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento se puede entender bajo este marco. La presencia o ausencia de Dios en la medida que Él está presente, se cumplen sus promesas, la medida en que se muestra ausente, se abre una incertidumbre acerca de si sus promesas se van a cumplir, y la bisagra que une todo es la obediencia a la ley. En la medida que que Israel cumple la ley, entonces va a mostrar que el pacto está vigente. Es la manera de pertenecer, de formar parte del pacto, de estar dentro del pacto. Así que todo lo que ocurre en el Antiguo Testamento y gran parte de lo que va a decir el Nuevo Testamento solamente puede entenderse si entendemos claramente esta relación entre presencia de Dios, cumplimiento de sus promesas y obediencia a la ley. Por tanto, como hemos dicho, los 10 mandamientos no son 10 prescripciones éticas abstractas, sino que son las condiciones vitales por las que se mantiene el pacto entre Dios y su pueblo. ¿Vale? Aquí ya nos da una riqueza de lo que suponía la ley para Israel. No es simplemente unas normas que cumplir al pie de la letra por un Dios arbitrario y caprichoso, sino que es la manera de formar parte del pacto con Dios y de hacerse heredero del cumplimiento de las promesas de Dios. No es una cuestión solo de legalidad, es una cuestión de relacionalidad vital. Sin embargo, la ley no es un fin en sí mismo. La ley cumple una función, que es guiar al pueblo de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios cumpla sus promesas. ¿Cómo se van a cumplir sus promesas? El resto del Antiguo Testamento, que también me adelanto, lo va a relacionar a la venida del Mesías. ¿Vale? Por lo tanto, la ley no es un fin de sí mismo, la ley cumple una función que es guiar al pueblo de Dios hasta que Dios cumpla sus promesas por medio del Mesías. Y eso es lo que nos va a decir el Nuevo Testamento que va a ocurrir con Jesús. O como dice el apóstol Pablo, la ley es un pedagogo. ¿Qué era el pedagogo en tiempos de Pablo? El esclavo que acompañaba a los niños a la escuela. Por lo tanto, si la ley, dice Pablo, es un pedagogo, es la guía que va a llevar al pueblo de Israel y a todos nosotros hasta Jesús, el Mesías, para que podamos ser justificados por medio de la fe. Que no empieza solo, nos dirá Pablo también, a partir de Jesús, sino desde el mismo Abraham. Esa es la forma de argumentar Pablo en Gálatas. Pues Gálatas 3:24 es cuando Pablo está haciendo referencia a la ley como ese pedagogo que nos lleva a Cristo. Pero si la ley cumple su función, cumple una función, una vez que esté cumplida, deja de tener, de estar vigente. Y ahora, a partir de que Dios ha cumplido sus promesas en Jesús, como el Mesías, aquello que nos hace participantes del pueblo de Dios no es la ley, no es lo que nos mantiene en el pacto, no es el cumplimiento de la ley, sino ya no es esa obediencia de la ley, sino es la fe en Jesús como el Mesías. Esa es la manera de argumentar de Pablo en Gálatas, capítulo 3, versículos 25 y 26, que lo podéis leer. Ya estuvimos estudiando en su momento acerca de Gálatas. Las tres grandes festividades de Israel tenían que ver con esta gran narrativa del Éxodo en la que estamos. La Pascua era la conmemoración de la liberación y la salida de Egipto. Pentecostés era la conmemoración de esto que estamos viendo hoy, la ley dada en Sinaí. Y los tabernáculos era la conmemoración del peregrinaje en el desierto. Lo interesante es que tanto los evangelios
como el libro de los Hechos tiene como trasfondo, o el principio del libro de los Hechos, tiene como trasfondo esta misma secuencia narrativa. Como vimos hasta la saciedad cuando estuvimos estudiando la temporada pasada el Evangelio de Juan, la gran festividad sobre la que adquiere su significado gran parte de las acciones de Jesús y sobre todo su pasión y su muerte en la cruz es sobre el trasfondo de la Pascua. Es muy interesante porque Israel tenía también otra celebración que era el día de la expiación, pero no es sobre el día de la expiación, sobre lo que constantemente se está entendiendo la muerte de Jesús en la cruz, sino sobre la Pascua, que es la fiesta de la liberación de la esclavitud por medio de la victoria de Dios. Esto ya es muy, muy, muy significativo, pero lo dejamos aquí. Mientras que el inicio de la Iglesia, como continuación del único pueblo de Dios, tiene como trasfondo la celebración de Pentecostés, es decir, la celebración de la ley en Sinaí. Así que el pueblo de Dios tiene continuidad ahora por medio de la Iglesia y la ley por medio de la acción del Espíritu Santo. O sea, que el equivalente de la ley ahora es el Espíritu Santo. Pentecostés, por tanto, pasa a ser la celebración de la ley o la conmemoración de la ley, ahora a la celebración sobre la venida del Espíritu Santo, que es lo que celebramos en Pentecostés, la Iglesia cristiana. De modo que aquellos que se convierten en seguidores de Jesús por gracia, por medio de la fe, y son participantes del único pueblo de Dios, Israel y la Iglesia, en continuidad, son ahora guiados no por una ley particular, sino por la acción del Espíritu Santo dentro de nosotros mismos, pero también dentro del pueblo de Dios, guiando al pueblo de Dios, la Iglesia. Por tanto, cuando los cristianos debemos tomar decisiones sobre cómo conducir nuestras vidas y nuestra convivencia en sociedad, no miramos ya hacia atrás, hacia las normas y mandamientos dados en el pasado, sino que miramos hacia dónde, hacia adelante, porque nuestra vida aquí y ahora no se adhiera a una norma dada, sino que anticipa aquellas formas de vida propias de aquello que aguardamos, que es el reino de Dios y su nueva creación. ¿Hacia dónde miramos ahora? No hacia el pasado. Siempre hay una mirada hacia el pasado porque estamos leyendo el testimonio de la Escritura, pero nuestra mirada ahora está en el futuro. Cuando preguntamos qué es lo que debo hacer en el presente, no miro hacia atrás, miro hacia adelante, miro hacia el reino de Dios y hacia su nueva creación. Y el contenido de ese significado, evidentemente lo encontramos en la Escritura, pero encontramos el testimonio de la Escritura en su conjunto, articulado por la narrativa de la Escritura de principio a fin. Y eso es un cambio sustancial, muy importante. Martín Lutero dividió la Escritura en ley y gracia, pero con ello no quería decir que el Antiguo Testamento era ley y que el Nuevo Testamento es gracia, sino que cada porción de la Escritura puede convertirse en ley y gracia para nosotros. En ley, cuando se nos presenta mediada por el esfuerzo humano, como demanda y como mandato, pero en gracia cuando somos guiados por la fe y por el Espíritu Santo. Es la fe en Jesús como Mesías y la guía del Espíritu Santo lo que constituye la vida cristiana. Por eso cuando nos aferramos tanto a definir exactamente al pie de la letra normas y hacer de la Biblia, de la Escritura, una norma que hay que cumplir al pie de la letra, creo, en mi opinión, estamos equivocándonos mucho. Porque la vida cristiana es la guía del Espíritu Santo y la base de la fe.
Obviamente, eso no quiere decir que la Escritura no tenga importancia. Claro que tiene importancia, porque es el testimonio el que volvemos una y otra vez para no olvidar, para recordar, para actualizar lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo y sobre todo lo que va a hacer. Por lo tanto, más que un libro de recetas sobre cómo conducir nuestra vida, es el testimonio vital de cómo Dios se relaciona con nosotros como su creación y qué nos cabe guardar de él. Aquí, por supuesto, todo el mundo, nadie se escapa que habría mucho más que decir, pero yo creo que con lo dicho ya es suficiente por hoy. ¿Vale? La vida cristiana es la vida que se guía por medio de la fe, que está estimulada desde la gracia de Dios y que está guiada por el Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude a eso. Que los 10 mandamientos entonces representan precisamente esa donación de Dios por medio de la gracia a nosotros mismos para guiarnos a conocer a quien va a hacer posible el cumplimiento de todas las promesas de Dios, Jesús, el Mesías. Y para a partir de entonces ser guiados por la fe y por el Espíritu Santo. Que así sea. Amén.